La Secretaría de Salud estima que en México existen aproximadamente 170,000 casos de infartos cerebrales al año. Bienvenidos a una nueva cápsula de Vivir en Salud. Soy Karen Rivera y hoy en el canal del Congreso hablamos del infarto cerebral isquémico y sus efectos en el cuerpo humano. Este padecimiento es la segunda causa de discapacidad en adultos en el país y una de las primeras 10 causas de muerte. La Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia estima que 8 de cada 10 eventos pueden prevenirse. La pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo que te pueden llevar a sufrir un infarto cerebral isquémico y cómo puedes evitarlo? Esta enfermedad consiste en la oclusión de una arteria cerebral. Es frecuente que llegue un coágulo, tape una arteria cerebral y el cerebro requiere para trabajar, para funcionar adecuadamente, requiere de que le llegue sangre constantemente. Eso quiere decir que si hay un área del cerebro que no recibe sangre, conforme va pasando el tiempo, esa área se muere. El infarto cerebral es ya cuando ocurrió la muerte de las células. La parte isquémica es cuando le falta oxigenación al cerebro. Esto se puede deber a que alguna de las arterias mayores de mayor calibre en el cerebro se tapan, ya sea por trombos generados por alteraciones de la coagulación o por desprendimientos, lo más frecuente es por desprendimientos de placas de ateroma, que son causadas por una mala alimentación o un antecedente de pacientes hipertensos o diabéticos. Estas placas se desprenden, tapan la arteria y causan lo que es el infarto cerebral. Lo que significa es que quien tiene uno de estos infartos cerebrales tiene una alta probabilidad de morir y también tiene una alta probabilidad de sobrevivir con secuelas. Y el cerebro es como un mapa. En el cerebro, cada parte del cerebro tiene una función específica. Entonces, si lo que se tapa es la arteria que irriga la parte del cerebro que controla el lenguaje, entonces la persona deja de hablar. Tu cerebro es un órgano complejo y metabólicamente caro. Esto significa que consume a través del torrente sanguíneo el 20% de los nutrientes que ingieres por medio de los alimentos. Entre los principales factores de riesgo se encuentran el tabaquismo, el alcoholismo, el sedentarismo, el sobrepeso u obesidad, el estrés y el colesterol alto. De acuerdo con el Instituto Nacional de Cardiología, 4 de cada 10 adultos en México tienen colesterol alto y aunque puede ser hereditario, normalmente es el resultado de un estilo de vida poco saludable. Se presenta después de los 60 años, es más frecuente en mujeres y se presenta aproximadamente en 140 a 200 personas en cada 100,000 habitantes. Arriba de los 60 años, cada 5 años que pasen, tengo más riesgo de tener la enfermedad. Eso es algo que no puedo modificar. El principal que afecta al cerebro es la hipertensión arterial. Cuando yo tengo la presión alta, ese es un factor que incrementa el riesgo de tener uno de estos eventos. Lamentablemente ahorita está dentro de las primeras 10 causas de muerte y de las primeras 4 que causan secuelas irreversibles. Y estas secuelas nos llevan un tiempo de sobrevida a menos de 5 años. Todos los tratamientos que tenemos son tiempo dependientes. O sea, quiere decir que si pasan 24 horas y yo no recibí tratamiento, lo más probable es que aunque reciba los tratamientos, no voy a modificar lo que ya pasó en el cerebro. Casi más del 50% de los pacientes que presentan estas alteraciones quedan con secuelas definitivas, ¿no? Pacientes que quedan en cama, postrados en cama, etc. Entonces, la recomendación es que cuando detectan estos síntomas, acudir inmediatamente a algún servicio de urgencias para ser valorados, ya que podemos dar tanto tratamiento médico como un tratamiento de rescate. Los síntomas varían según el tipo y la parte del cerebro que se ve afectada y se presentan en cuestión de segundos. Los más comunes son debilidad facial en el brazo o problemas en el habla, la pérdida repentina de la visión en uno o ambos ojos, una visión borrosa, confusión o dificultad para entender, pérdida del equilibrio o de la coordinación y dolor de cabeza intenso, debilidad o parálisis, generalmente en un lado del cuerpo y la pérdida de la sensibilidad en un costado del organismo. Por ejemplo, la debilidad de la cara principalmente es por afección, ya sea del lado derecho o izquierdo del cerebro, siempre se va a presentar, o casi en el 80% de los pacientes presentan alteraciones o parálisis facial. Esa parálisis facial puede ser alterna con pérdida de fuerza en los brazos o piernas, alteraciones del estado de alerta, pacientes que empiezan con somnolencia y muy frecuentemente, casi en el 90% de los pacientes pueden presentar alteraciones del habla.
ellos quieren decir algo y dicen cosas incoherentes, ¿no? Por decir, pásame el vaso y dicen, pásame la cuchara en vez del vaso. Y a veces los familiares lo identifican, pero se esperan mucho tiempo antes de actuar, ¿no? Y muchas veces quien lo está teniendo no se da tanto cuenta, son los familiares que están alrededor o sus compañeros de trabajo quienes están alrededor. Entonces, eso quiere decir que todos tendríamos que saber cuáles son los signos que nos alerten a pensar que está pasando un infarto cerebral. Yo lo puedo identificar pidiéndole a quien aparentemente está sufriendo un infarto cerebral con que me enseñe los dientes. Normalmente enseñando los dientes voy a tener algo simétrico, se abre simétricamente la boca. Si está desviada, tiene una parálisis facial. Y el tiempo es muy importante, tenemos que actuar antes de 6 horas. Una vez que detectamos estas alteraciones, tenemos que acudir a urgencias, a algún servicio de urgencias, ya que el tiempo en el cerebro, nosotros decimos que tiempo es cerebro, porque mientras más rápido actuemos en estos pacientes, podemos recuperar a los pacientes hasta un 100%. Sin embargo, conforme pasa más el tiempo con estos síntomas, se pueden generar secuelas irreversibles. Los tratamientos que tenemos se requiere por lo menos tener una tomografía. Eso quiere decir que entonces lo más indicado es ir a un hospital rápido, pero sí tendría que ser un hospital que tenga un tomógrafo. En la Ciudad de México contamos con varias instituciones, varios hospitales que encuentran salas de hemodinamia y centros neurológicos especializados en rescate cerebral. De hecho, hay códigos que se llaman, por ejemplo, Resiste Cerebro, Código Infarto, Código Ictus, en la mayoría de los hospitales de la Ciudad de México, en donde una vez que el paciente llega es prioritario. En México se registran más de 38,000 fallecimientos anuales a causa de este evento. 1 de cada 3 personas que padecen un infarto cerebral isquémico mueren inmediatamente. Las principales secuelas son las secuelas de fuerza, o son las que más podemos ver, ¿no? Que el paciente queda con una hemiplegia, que no mueve la mitad del cuerpo, que no se puede valer por sí mismo, se vuelven pacientes con discapacidades, ya que no pueden valerse por sí mismos, hay que darles de comer, hay que alimentarlos, además llevarlos al baño, bañarlos, pacientes que quedan en silla de ruedas sin poder comunicarse. Hay veces que el paciente tiene algo que se llama afasia motora, que no puede transmitir las palabras, pero sí las entiende. Cuando nosotros confirmamos que se trata de un infarto cerebral ya en un hospital, ya con estudios de imagen, el primero y el más frecuente es un medicamento que se administra por la vena. Ese medicamento es un trombolítico, y trombolítico quiere decir que lo que hace es que lisa o destruye el coágulo. Y ese medicamento se puede administrar hasta 4 horas y media después de que empezaron los síntomas. Y el otro es un tratamiento que es un cateterismo como tal. Entonces se cateteriza una arteria, a veces es por la ingle, a veces es por la arteria radial, y se llega directamente al cerebro, y se llega directamente a la arteria que está afectada y se extrae el coágulo. Mejorar la dieta, mejorar nuestra calidad de vida en cuanto a horas de ejercicio, horas de sueño, disminución del consumo de carbohidratos, azúcares, grasas polisaturadas, por ejemplo, cosas fritas, aumentar el consumo de vegetales, legumbres. Esto nos va a llevar a una dieta un poquito más antioxidante y mejorar nuestro pronóstico de vida y disminuir el pronóstico de un infarto cerebral. Los especialistas recomiendan también dejar de fumar porque esto puede reducir tu riesgo de accidente cerebrovascular, sin importar tu edad o por cuánto tiempo hayas fumado, así como mejorar tu dieta, lo que significa reducir los niveles de colesterol y consumo de sal, porque eso puede ayudarte a prevenir un evento de este tipo. Cuidemos nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Soy Karen Rivera y nos vemos en la próxima cápsula de Vivir en Salud.